Buenas noches amigos, bienvenidos todos. Muchas gracias por su puntualidad y por su interés en el manejo de esta herramienta para gestionar proyectos como es Primavera P6. Tenemos hoy día a cargo el webinar y también este curso que se va a dictar en Gestum al ingeniero Yair Aguado. Él es un PM4R Professional, también de la comunidad de Gestum. Sí, es SPS Lean Constructor Professional también y es también MBA. Lo dejo con él para que puedan tener la sesión de información de esta importante herramienta. Adelante, Yair. Gracias. Buenas noches, todos sean bienvenidos. Me llamo Jair Aguado. Me llamo Jair Aguado y estoy desde Colombia, desde Barranquilla, Colombia. Eh, aquí presentándoles una herramienta bastante interesante para la planificación de proyectos. Dame un espacio aquí a ver cuál es esa. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, sí se llega a ver. Vale, listo. Una cuestión muy importante que tenemos que todos, o tenemos todos, es que la planificación de proyectos en su etapa de ejecución o de construcción tiene una herramienta que es vital pues para poder saber si ese proyecto en un momento dado está a tiempo o no está a tiempo, que es el cronograma, ¿sí? Tenemos que hay veces desmitificar lamentablemente y en parte somos culpables nosotros mismos de los que trabajamos en el tema. Todos creemos que la planificación de proyectos se basa en tener un GAN bien bonito. Y ustedes verán en la mayoría de veces que ustedes ven cualquier cosa, todos los que, o los invito a que vean en LinkedIn, todas las personas muestran cuatro o cinco actividades y muestran un GAN bien bonito y hablan de todo ese tema. Y resulta de que un proyecto hay veces no es un GAN bien bonito porque tiene múltiples actividades. Pueden tener 5.000 o hasta 22.000. Particularmente yo estoy trabajando en un proyecto que tenemos 44.000 actividades, ¿sí? Entonces, y revisar ese tema, hay veces es complejo. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué debemos de pasar en un momento dado, dejar herramientas muy sencillas, ¿sí? No es el momento pues para hablar que hay programas malos y hay programas buenos. Lo que pasa es que para problemas sencillos, programas sencillos. Para problemas complejos, programas complejos, ¿sí? Eso es fundamental y tenemos que no tratar de utilizar el concepto de martillo dorado como muchos de pronto lo oyen o conocen. ¿Cuál es el mito del martillo dorado? Es que si la única herramienta que tú posees es un martillo, todos tus problemas los resuelves clavando, ¿sí? Entonces, allí hay una problemática. Entonces, no todo lo resolvemos con Excel y no todo lo resolvemos con otros programas muy sencillos que nos pueden resolver, ¿sí? Entonces, pero eso sí, hay herramientas que nos pueden acercar a ese éxito. Y una de esas herramientas que nos pueden acercar a ese éxito es Project. Sí. Bueno, ya me presentaron. Bueno, quisiera
tengo bastante experiencia en la planificación de proyectos y eso es importante debido a que, pues, no solamente podemos atacar proyectos con base a la teoría, sino podemos atacar proyectos y ejemplos con base a la práctica, que es fundamental. ¿Qué vamos a tratar de comprender? ¿Sí? Vamos a tratar de comprender cuando nos aplican un contrato, cuando nos dicen, oye, tú tienes que utilizar un contrato para poder desarrollar o ejecutar ese proyecto. Podemos utilizar varios. Hay el contrato de darnos la mano a contratos más sofisticados de orden internacional, como puede ser FIDIC, ¿sí? O como también puede ser NEC. En Perú se ha desarrollado y hasta el mismo Estado ha colaborado en aplicar el concepto de NEC, ¿sí? De los contratos NEC. Esos contratos tienen unas complejidades y hay veces solamente las obviamos hasta que no estamos metidos en los líos, ¿sí? Y ese es fundamental de lo que vamos a ver cómo podemos desarrollar esa situación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno de los baluartes que se utilizó ahora en Perú fue el desarrollo de megacolegios y de toda la protección costera con base a contratos más robustos donde tanto el cliente, el Estado, como el contratista tuvieran unas corresponsabilidades, no como antes donde los riesgos hay veces nadie sabía para dónde corregir, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace estas herramientas? Pues lo que hacen es tratar de impulsar, ¿sí? Cómo podés ejecutar un proyecto, ¿sí? Pero ellas tienen, lamentablemente, como son herramientas un poquito más sofisticadas, tienen unos insumos de ingreso. Ese es uno de los grandes problemas que hay veces se evita o aparece como una restricción para utilizar más profundamente esas herramientas, porque necesitan unos insumos de ingreso que hay veces para un proyecto pequeño son fáciles, pero para un proyecto grande es bastante trabajo. Y a su vez, las herramientas tampoco es que ayuden mucho. Ahí sí, para un proyecto grande y complicado, las herramientas también son grandes y complicadas. Y aparece el concepto de curva de aprendizaje. Pero esas curvas de aprendizaje se pueden rápidamente disminuir esos tiempos de aprendizaje. Y uno de esos tiempos de aprendizaje es como estas opciones de este tipo de cursos. ¿Sí? Veamos, veamos un aspecto importante aquí antes de entrar a dilucidar las herramientas, ¿no? Sí. Nosotros tenemos cerremos esto un momento. Nosotros tenemos una obra, ¿cierto? Nosotros tenemos una obra, ¿sí? En construcción, ¿sí?
Una de esas ventajas que nosotros tenemos de la obra de construcción es que hay veces no sabemos qué es lo que necesitamos para ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entendemos hay veces la dinámica de la obra. No sé cuántos han trabajado en obras complejas. Entonces, cuando se trabaja en obras complejas, necesitamos también evitar que se nos complejice ese desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que a la larga lo que necesitas tú es, es entregar un proyecto. ¿Sí? ¿Y tú cómo entregas ese proyecto? ¿Tú cómo entregas ese proyecto? Nosotros tenemos unas limitaciones para la entrega de ese proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Yo estoy aquí, ¿sí? Estoy en construcción, no sé qué, no sé qué, no sé qué actividades se necesitan para terminar esa construcción, pero mi resultado es este. ¿Sí? Ojo que muchos nos quedamos en el concepto de la construcción, ¿sí? Eh, Nos quedamos en el concepto de la construcción y hay veces se nos olvida que esto no fue para lo que nos contrataron. A nosotros nos contratan es para entregar esto, ¿sí? El proyecto terminado, exitoso. Y eso es uno de los grandes inconvenientes que tenemos, ¿sí? Es más, hay un concepto, hay un concepto en construcción que es bastante complejo. El que construye cuál es el éxito de su proyecto. Por decirles algo, para un contratista que construye un colegio para 5.000 estudiantes, ¿a ese contratista le interesan que a ese colegio vayan 5.000 estudiantes? Les hago esa pregunta. ¿Quién me responde? No le interesa. A él le interesa pues el monto del contrato, nada más. Correcto. A él lo que le interesa es terminar el proyecto. Bien, ese es el objetivo. No le interesa si en ese colegio va a haber 5.000 estudiantes o no. Eso es otra etapa. Eso es para quien envió a construir ese colegio. Eso es fundamental, porque entonces tenemos que darnos cuenta de que el éxito del proyecto es no construirlo, es terminarlo y terminarlo como fue solicitado. ¿Sí? Y es uno de los grandes problemáticas que tenemos en la actualidad, donde nosotros hay veces como contratistas o como constructores no entendemos ni siquiera la dinámica en lo que nos metemos y terminamos después con los famosos otros sís, los famosos obras adicionales que para los subcontratistas, en teoría, es que es muy bueno que aparezcan las obras adicionales, ¿sí? Un spoiler, nunca una obra adicional da dinero, eso no es cierto, nunca. Siempre tanto para el que paga como para el que cobra, el sobrecosto se vuelve alto. Y entonces ahí entran, para nosotros poder entrar a esto, ahí entran herramientas. ¿Cuál herramienta podemos utilizar para esto? Pues Primavera. ¿Sí? Primavera, ¿qué característica tiene? Pues, ¿por qué a nosotros nos puede interesar primavera? Porque es que podemos tomar todos los insumos que se necesitan para poder desarrollar esa actividad y con base en esos insumos, pues realmente podemos prometer si vamos a entregar esto. ¿Sí?
Entonces, en qué termina primavera? Pues termina primavera en que es la, 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 u- la interfaz necesaria, pues para poder terminar el proyecto, ¿sí? Y nosotros, ¿en qué quedamos? Ah, entonces ya este es mi juego, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que necesitamos para que eso funcione? Y ojo, para que funcionen el 90% de los proyectos. Y otra cosa más importante, para que funcionen esos proyectos donde nos piden ciertos requisitos. Por ejemplo, el NEC, ¿sí? Si nosotros volvemos donde... se me pasó. Si nosotros volvemos a esta presentación, eh, si nosotros vemos esta presentación, mire que NEC, ¿qué nos está diciendo? Ah, esto es un modelo colaborativo, donde ante todo existen los conceptos de la transparencia, ¿sí? El concepto el cumplimiento de plazos, mire que ya comenzamos a entrar en elementos de cumplimiento de plazos y la gestión activa de los riesgos. Nosotros no tenemos que entregarle, darle miedo cuando nos hablan de riesgos. Lo único que tenemos que saber es cómo vamos a gestionar esos riesgos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de proyectos? Pues nos dan estructuras para poder hacer cualquier cosa de estas, un puente, un parque solar o una estructura civil, sea un edificio, sea una estructura de viviendas o sea un megacolegio, ¿sí? Pero esta dinámica, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace que tengamos que alinearlos, ¿sí? Y en ese alineamiento, por ejemplo, este modelo como tal, te dice, oye, porque estamos hablando de planificación, si estuviéramos hablando de costos, hablaríamos de otra cosa. Oye, tienes que cumplir dos temas fundamentales y esos dos temas son unas cláusulas. Y esas cláusulas son simpáticas porque todos, cuando dicen, sí, 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 un cronograma, un GAN y listo, y no hay problema. Te están diciendo, oye, léelo. Y en esto sí voy a ser muy claro. Mire la palabra que dice colaborativo. Es decir, que cuando sale el contrato, lo mínimo que hacen las dos partes es haber leído el contrato. Mire, suena feo, pero tranquilamente de 10 proyectos que se basen en NEC 4, tranquilamente 5 proyectos y, no, y me quedo corto, 5 proyectos, y una de las partes no ha leído el contrato, no lo ha leído. Y cuando comienzan a salir los problemas, es que dice, ve, y el contrato, y comienzan a leerlo, y ay, jue madre, puchas, no sé qué expresión utilizarán en Perú en este momento para ese tipo de casos, y nos damos cuenta de que había unos compromisos que como tal los estábamos incumpliendo. Entonces, por eso es que tenemos que saber en qué nos metemos. Miren que estamos hablando de que se necesita un cronograma aceptado, ¿sí? ¿Y con base en qué? En dos cláusulas, ¿sí? Y esas dos cláusulas, ¿qué van a hacer? Pues lo que van a tratar es de que aparezcan alarmas tempranas, ¿sí? Para poder determinar si el proyecto está bajo riesgo, bajo una presión.
¿sí? Y eso es fundamental. ¿Y qué es lo que hace? La primer cláusula fundamental. Todos los proyectos deben de tener un cronograma, pero un cronograma bien hecho. No solamente un GAN, no solamente actividades, bien hecho, donde las partes lo acepten y ante todo sea la base para medir plazos y cambios. Mire que él aquí nos está diciendo qué metodología, las Planner, Lean Construction, PM4R, el endiosado PMBOK o PMI, eso no te está pidiendo, solamente te está diciendo para medir el plazo. Medir es el tiempo fundamental, ¿sí? ¿Y qué es lo que después que te dice? Bueno, esto vas a tener que tener en cuenta unas características para que en ese contrato sea aceptado, ¿sí? Y eso es fundamental. Y el otro más complejo es que tenemos ya obligaciones de estar actualizando no solamente ese cronograma, sino revisar cuál es la dinámica que se necesita para actualizar el cronograma. Uno actualiza un cronograma de 10, 20 líneas, 100 líneas, hasta 500 líneas, 500 actividades, son relativamente sencillos, pero hay cronogramas más complejos donde hay muchas fases y terminan siendo una estructura de 12.000, 22.000 líneas, y allí es donde ya, si no tenemos la experticia, vamos a generar muchos inconvenientes, ¿sí? Entonces, es ahí donde surgen estas etapas que ya, como están viendo, ya son dentro del contrato. Anteriormente no le poníamos atención. Hay veces creíamos que eso, eso no era necesario, ¿sí? Y entonces, esa es lo principal y fundamental que necesitamos, ¿sí? Lo otro acá es que con primavera, qué es lo que vamos a necesitar fundamentalmente? Fundamentalmente, vamos a necesitar eso que ustedes conocen como toda la estructura para que se pueda ejecutar ese proyecto, que son no solamente las actividades, sino dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, en qué tiempo lo vas a hacer, con qué herramienta la vas a hacer, qué características de actividades vas a necesitar, y eso se llama WBS, estructura de desglose de las actividades, ¿sí? Esta WBS es obligatoriamente necesaria para para yo poder, eh, poder darle una característica a mi proyecto, ¿sí? Pero esto es el cómo lo voy a hacer. Este es el cómo lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Sí? Otra característica importante es que el cómo lo voy a hacer, qué, qué actividad necesito, pues no es solamente. Me surge es con quién lo voy a hacer, ¿sí? Y ese con quién lo voy a hacer es fundamental, porque aquí aparece, no, no solamente voy a hacerlo a partir de personas, sino a partir también de empresas y a partir también de especialidades, ¿sí? A ese tema nosotros le vamos a llamar
OVS, estructura de desglose de la organización. Y entonces, esto es con quién lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces miremos que acá nos surge que sí es interesante, es muy interesante, es supremamente interesante el cómo lo va a hacer, con quién lo voy a hacer. ¿Sí? Pero esto solamente que nos dice, ah, si yo lo tiro hacia atrás, vamos a ver si enviar al fondo. Esto que nos dice el cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer, esto me surge un criterio fundamental. Y ese criterio es que yo tengo para hacer todo eso, yo tengo actividades, ¿sí? Y esas actividades también yo las puedo conocer como tareas, ¿sí? Esas actividades yo las puedo, yo las puedo conocer como tareas. Entonces, si yo las conozco como tareas, lo fundamental de las actividades es que ellas van a depender de algo fundamental. Y ese algo fundamental es el calendario, ¿sí? Y entonces todo esto, todo lo que ustedes hemos construido, ¿sí? Cambiémosle de color para que sea más dramático. Es la duración de la actividad, ¿sí? Y resulta de que esa duración de la actividad va a necesitar tener claridad de, de la tarea, va a tener claridad de la tarea y va a tener fundamentalmente claridad del calendario. Ah, del calendario. Justo. Entonces, todo esto, vamos a correr un poquito esto hacia acá. Todo esto que nos arroja que nosotros para poder, para poder desarrollar, para poder desarrollar esa W y esa WS, necesito verdaderamente el concepto de duración. Y esto es nuevamente lo que va a arrojar intrínsecamente primavera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que podemos ver acá? Que que todo eso para poderlo desarrollar, verdaderamente necesito una estructura para poder cumplir lo que yo en un momento dado prometí. Esta es la estructura de mi actividad. ¿Qué más bonito aquí? Esta es la estructura de mi actividad, ¿sí? Y esta este arrope de primavera, para eso es lo que lo necesitamos, ¿sí? Pero entonces aquí vienen los fenómenos
fenómenos complejos. Y permítanme, y permítanme mostrarles un fenómeno complejo, ¿sí? Me confirman que ven mi pantalla, ¿no? Vayan a dejar que estoy bien, estoy hablando como loco. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, miremos acá. Esto que yo les hablaba de tiempo, esto que les hablaba de tiempo, es hay veces no lo comprendemos, hay veces no lo entendemos. Hay mucha gente que nos habla de rendimientos y todas esas situaciones. ¿Y qué es lo que a la larga, qué es el tiempo o qué es la duración de una actividad? Sí, es el rendimiento, es la mano de obra, es los equipos, pero nosotros tenemos que adaptarnos a poner eso en perspectiva. Si nos vamos a aplicar el concepto de duración como tal, recuerde que el cronograma, lo que nos planteaban nuestros amigos de de NEC es que, mire, ustedes van a tener es duración, ¿sí? Cumplimiento de plazos, cumplimiento de plazos, cumplimiento de plazos. Plazos es duración. Entonces nosotros no le podemos estar diciendo, no, que el rendimiento fue mal, que es que todas esas cosas están bien para cuando hay una problemática, pero para cuando vamos a conectar la duración, tenemos que saber. Y es ahí donde tenemos que hacer esquemas como estos, ¿sí? Donde nosotros veamos la cantidad de trabajo a realizar, las cuadrillas o la cantidad de cuadrillas, el nivel de productividad de esas cuadrillas, lo que puede interferir para que esas cuadrillas sean productivas o improductivas, por ejemplo, como tal la productividad del recurso humano, el clima, la temperatura, la lluvia, todos esos temas, las maquinarias a utilizarse y los materiales, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que me ocasiona que yo pueda decir que una actividad puede durar un tiempo o no puede durar, o puede durar más, o puede durar menos. Esto es lo que yo necesito saber y lo necesito conocer. ¿Por qué? Porque es que yo voy a seguirle no a un Gantt, no a un Gantt, yo le voy a seguir a una actividad, ¿sí? Dejemos un poquito de romantizar esos Gantt. Eso no, nadie sigue a un Gantt. Lo que uno sigue es esto, las duraciones, para poder desarrollar lo que nosotros esperamos de la actividad. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Y para qué yo necesito saber todo esto? Pues anda este mouse. Es este mouse me falla porque yo necesito conocer el cronograma. Y es ahí donde entra herramientas como Primavera. Pero ¿cuál es uno de los peros que tiene Primavera? Yo sé que hay fan de Project, pero miremos cuál es un tema de Project. Project ya aquí T1, T2, T3. Yo puedo volver esto a automático. Puedo decirle 2, 3, 5. Puedo decirle eh, conectar, hacer link y literalmente ya hice un programa, un cronograma. Y este es el dichoso, perdón, el dichoso Gantt. Yo lo puedo volver como quiera. Sí, yo puedo, si fueran tres actividades de la ruta crítica, este es el tiempo
que tengo para terminar la actividad y si quiero yo puedo generar mi línea base. Pasa si fuera esta actividad, eh, por ejemplo, este es rápido de desarrollar. ¿Sí? Esto es un parque solar pequeñito y es muy rápido de desarrollar. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando de primavera, recuerde que le decía los insumos. ¿Por qué? Porque dependen del tipo de contrato que yo tenga. Y es ahí donde para construir esos insumos yo no puedo hacer lo mismo, porque yo tengo que, no solamente tengo que hacer el cómo voy a hacer la obra, sino con quién la voy a hacer. Entonces, para eso, Primavera tiene lo que se llama el Enterprise o la EPS, ¿sí? El Enterprise Project Structure. Y ese Enterprise Project Structure lo que te está diciendo es que, mira, tú necesitas saber qué es lo que vas a hacer en esa obra, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer. Por decirle algo, yo puedo tener una obra donde tenga movimiento de tierra, donde tenga ¿cómo se llama? Nivelación y compactación de ese terreno. Yo puedo tener otra empresa que me haga el pilotaje si necesito pilotaje y ya tengo tres empresas diferentes con tres características diferentes y tres entregables diferentes. Entonces ahí, ¿qué es lo que me dice? Me dice perdón, me dice Primavera, necesitas una estructura. ¿Sí? Y esa estructura pueden ser de diferentes niveles. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo tengo un proyecto donde yo puedo tener diferentes, no solamente diferentes estructuras, sino de diferentes actualizaciones de ese mismo proyecto. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Sí? Pero, ¿qué es el tema? Si yo no construyo esta enterprise, pues obviamente no puedo desarrollar mi sistema. Ahora, con base ya en esa enterprise, en esa estructura de esa empresa, que me arroja? Me arroja que yo debo de tener también una estructura de roles. ¿Quiénes son? ¿Qué roles voy a tener en ese proyecto? ¿Sí? ¿Qué roles voy a tener en ese proyecto? ¿Qué roles voy a tener en ese proyecto? ¿Sí? Esa OS me va a dar no solamente que yo puedo tener, sino la responsabilidad de quién se va a hacer cargo de esas responsabilidades y más que todo, que esa persona a qué se hace responsable. ¿Sí? Entonces miremos que es fundamental. No es solamente qué hace esa persona, sino qué se hace responsable de esa persona. Por eso es que si ustedes ubican una actividad, cualquiera que sea, en primavera y van a generales, van a encontrar recurso primario y responsable. ¿Ve? Entonces ya sabemos que vamos a tener una estructura donde nosotros podamos hacer responsables no solamente de la fase constructiva, operativa, de ingeniería, sino que podemos medir esa responsabilidad si se va a cumplir. ¿Sí? Lo otro fundamental es que ya estructuré lo que se llama la OBS y la EPS. ¿Qué es lo que me hace falta a mí? El proyecto, todo proyecto, sea como sea, necesita una estructura de desglose de las actividades. Y esa estructura de desglose, como la ven acá, no solamente te va a decir las etapas con las cuales se va a ejecutar el proyecto, sino la escalabilidad de esas etapas. ¿Sí? Y te va a dar
y te va a dar el concepto de desglose y los famosos niveles. Ahí es donde ustedes oirán que hay unas personas que controlan nivel 0, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y hasta nivel 5. Ya después del nivel 5 es bastante complejo unos proyectos. En Primavera tenemos una ventaja, podemos desarrollar todo el proyecto para que la fase, lo que ustedes ven acá como fases, la fase, yo sepa qué tiempo está aquí. No es que no estén linkeadas las actividades, lo que pasa es que están apagadas esas actividades, esos links de esas actividades para no ser más dramático la situación, ¿sí? Ahora, ¿qué ventaja tiene esta estructura? Por eso es que Project sí perdón, Primavera se te complejiza el ingreso, pero también te da una ventaja. Esa WS tú la puedes estructurar. Y miremos acá. Miremos aquí que yo aquí tengo, y esto es lo que a muchas personas les fascina. Ah, yo puedo revisar toda la estructura. Este es el proyecto como tal. Yo puedo apagar mis estructuras, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo tengo aquí? Pues yo tengo aquí mi proyecto completo, ¿sí? Yo tengo mis fases, por ejemplo, este proyecto tiene ¿cómo sería? Unos preliminares, ¿sí? Tiene un diseño, tiene toda una etapa de permisos, permitting, preconstrucción, tres fases de construcción, una tercera fase, una cuarta fase, que es para todo lo que tenga que ver en este proyecto, tenga que ver con el movimiento de grúas y todo eso que es bastante complejo. Una fase 4 que es todo lo que tenga que ver con el comisionamiento y el decomisionamiento. También una fase quinta. Aquí, entonces, miremos que ya pude dividir el proyecto entre fases, pero si yo quiero abrirlo a comienzo y voy escalando hasta las últimas actividades. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como WS. Pero esto, para poder ustedes lograr esa WS, tienen que hacer esta estructura. Y hay veces hacer esta estructura es bien complicada. Por ejemplo, aprenderemos en el curso, en el futuro curso, cómo utilizando herramientas como Excel podemos ahorrarnos el tiempo, porque lamentablemente esta herramienta, lo que les decía, ella también es un poquito complicada, no te acepta que el copy-pegue que uno a veces hace de Excel a otros programas, ¿sí? Entonces te toca hacerlo casi manual, pero hay unas herramientas como con Excel que podemos hacer eso, ¿sí? Esto que ya después de todo esto, ya nos arroja las actividades. Entonces, lo que les decía, para evitarme confundirme acá, yo tengo apagado pues mi muestra de relaciones, porque cuando el proyecto es bastante complejo, cuando el proyecto es bastante complejo, y este proyecto sí es complejo, mire la cantidad de relaciones que aparecen. Y la verdad es que no te producen no producen agrado verlo, pero sí podemos apagarlo si queremos. Y otras opciones que querramos. ¿Sí? Entonces,
acá todos estos proyectos como tal, cuando están bien estructurados, es decir, cuando aplicamos este concepto que les acabo de decir, de las actividades, de la estructura, cuando nosotros vamos y modelamos el proyecto a través de la estructura de lo que le llamamos EPS ahorita, de las especialidades de los subcontratistas, de las especialidades constructivas, del modelo contractual, de lo que nos está pidiendo ese modelo contractual. ¿Sí? Que es algo simpático. Nosotros podemos estructurar las actividades para cumplir esos modelos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en primavera no podemos utilizar lo que se llama Activity Codes, códigos de actividades, ¿sí? Y nosotros podemos añadirle cualquier código de actividad, es decir, todo lo que en un momento dado necesite yo para un entregable, yo lo puedo desarrollar como un código. Y después, ¿qué es lo que hago? Dentro de ese código voy a tener cualquier cantidad de actividades, lo que está sucediendo aquí. Yo puedo añadir cualquier cantidad de actividades, de etapas, de fases constructivas. No hay muchos programas, exceptuando dos, uno que se llama Hasta Power Project, que también es usado en Perú, y otro programa que es, para mí, consideraciones de los mejores programas, se llama Spider Project, pero también ambos proyectos, y más que todo Spider, es bastante complejo, ¿sí? Entonces miremos que cumplir todos esos requisitos solamente se hace fácil en la medida en que tú cumplas toda esta estructura. Miremos que yo aquí puedo, con mi WS, puedo ponerme por categorías si quiero y estructuro mi WS como yo quiera, ¿sí? Y también lo mismo, yo puedo desarrollar mi estructura de WS como sea, ¿sí? Y ella me la va a desarrollar, me la va a implicar. Yo puedo decirle, oye, dame unos niveles, dame, quiero que me muestres el nivel 5 y ella me va a mostrar el nivel 5 de las actividades que yo esté. Pero ¿por qué estoy haciendo esto? Porque aquí yo pude desarrollar mi estructura con base a los niveles. ¿De acuerdo? Si yo no destructuro mi proyecto, pues no podría hacer. Y realmente no sería adecuado. ¿Sí? Entonces, mire que no solamente yo puedo tener paquetes, mire, por ejemplo, aquí estos paquetes hablan de la ingeniería. Y yo puedo entregar paquetes de ingeniería al 95%, al 100%, es decir, que yo puedo al 65%, en pocas palabras, yo puedo no solamente planificar la construcción, sino los entregables, y esos entregables los puedo trabajar tranquilamente con base a esos activity codes. También la herramienta tiene otra herramienta que es poderosísima, que es el User Defined Fields. Estos campos definidos por el usuario, ¿sí? Mire que yo puedo tener cualquier cantidad de campos definidos por el usuario, no solamente como actividades, como recursos, paso a paso de actividades. Puedo añadir cobros de actividades, puedo hacer subproyectos de subproyectos, recursos, riesgos. En pocas palabras,
puedo añadir todo lo que yo en un momento dado desee, lo puedo hacer, ¿sí? ¿Y esto qué me da? Que yo tranquilamente en las columnas, las columnas son estas, perdón aquí, estas son las columnas. Aquí yo tengo, yo puedo definir la duración original, la duración restante, porcentaje completo, start, finish. Si yo quiero añadirle a eso otras columnas, yo tengo todas estas columnas, a todas estas actividades. Mire, estas son las activity code que yo les decía. Este es un proyecto 744. La capitalización, es decir, todo lo del presupuesto del proyecto, construcción por departamentos, por hitos, el go, no go, de inicio, no termino, ítems, cualquier cantidad de actividades, ¿sí? Estas son no solamente las fases, sino las actividades propias de unos subcontratistas. Y que es, mire, mis actividades definidas. Entonces, este tema que nos dice que todo esto lo volvemos bastante poderoso. Y ese bastante poderoso también es complejo. Sí, y todo eso lo podemos aprender en el curso de planificación de proyectos con base a primavera. Sí, aquí obviamente no he ido rápido porque en una hora es casi imposible que aprendamos, pero estos tips que le estoy dando son los fundamentales para poder progresar en el uso de primavera. Pero como ven, para que yo tenga éxito, para que esto se pueda ver o para que ustedes puedan ver una WS de este tipo, ¿qué necesitan? Necesitan los insumos, lo que acabamos de ver. ¿Sí? Pero miremos otro aspecto importante. Aquí tenemos un proyecto que tiene una actualización, dos, tres actualizaciones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo yo puedo revisar esas actualizaciones? Y miremos, 9.424 actividades. 9.400 actividades. Es decir, que es un programa bastante complejo. ¿Sí? Hay veces, sí, uno puede hacer tranquilamente, uno puede llamar a este proyecto, lo llama, este es el proyecto, uno se puede, esta es una de las ventajas que tiene Primavera, control A, lo copia todo, control C, y ustedes tranquilamente lo pueden pasar a Excel. ¿Sí? Lo pueden pasar a Excel. Y aquí está el proyecto en Excel. ¿Sí? Y aquí nosotros podemos hacer todo lo que querramos con el proyecto. Revisar el alcance, revisar. Pero miremos, estamos hablando de 9.424 24 actividades. Eso hay veces se complejiza. ¿Sí? Hay herramientas, podemos utilizar Excel como tal. Excel ya tiene una herramienta en fórmulas que se llama Python y uno puede hacer unos programas que corran en Python, ¿sí? Pero también hay otras herramientas de Python muy importantes. Una herramienta es que nosotros utilizamos y es Python en Spider. En Spider es un software, una IDE, una interfase de desarrollo, donde yo puedo hacer un programita como este. Y tranquilo muchachos, que esto con ChatGPT resulta mucho más fácil,
Si hay un error, uno le dice a ChatGPT, ayúdame con los errores y te ayuda. Y miremos que yo puedo tomar el comparativo, de esos tres cronogramas, ¿sí? Y yo puedo generar uno, ¿sí? Y miremos cómo lo generamos. ¿Ve? Entonces yo puedo, todos esos 9.400 cada uno, ¿sí? Yo puedo saber cómo fueron actualizaciones, qué implicó en tiempo esas actualizaciones. Si aceptamos que este U33 es la línea base, entonces estoy diciendo, estas actualizaciones lo que han hecho es desplazar, desplazar en el tiempo el proyecto, ¿sí? Y yo puedo hacerle aquí seguimientos muy detenidos, si es el caso, al proyecto. ¿Sí? No es simplemente, estas herramientas sirven para hacer unos análisis más interesantes de actividades y de procesos que nosotros necesitamos. Obviamente, se pueden hacer en Excel, pero lo importante es que cuando uno hace ya, yo ya tengo aquí varias, entonces yo cada mes que venga, lo único que hago es generar unos archivos de Excel y los coloco aquí y ya me bota. ¿Cuántos, qué me demoré yo en abrir el cronograma? Decir control all, control A, control C, copiar, trasladar a Excel, trasladar a Excel y ya termina. Ojo que aquí todavía falta una etapa, que es la etapa de purificar estos datos. ¿Por qué? Porque si ustedes notarán, estas actividades tienen esta cosita aquí, ¿sí? Este desplazamiento que es como una indentación, usted dirá, no, yo se la quito con esto. No es tan sencillo. Y resulta de que necesitamos herramientas, por ejemplo, Excel tiene Power Query y Power Query es muy importante, muchachos, para poder purificar estos datos. Recuerde que Excel, la esencia de Excel es este. Por eso es que ellos tienen este focus, ¿sí? ¿Por qué? Porque Excel como tal y los datos como tal tienen una fila y una columna. Y eso es fundamental. Porque si ustedes, acuérdense que cuando uno quería hacer algo bonito, ¿qué hacía? Bueno, lo pongo en dos columnas y sí, me queda muy bonito. Y si yo lo quiero, pues es que yo quiero hacerlo más grande. Entonces uno hacía esto más grande, lo centraba y hacía esto para los procesos de datos es malísimo. Vamos a aprender que cuando yo voy a transportar información, transportar datos, lo que yo necesito es hacer tablas. Y esas tablas son fundamentales poderlas purificar y poderlas limpiar de todos esos elementos con una herramienta como Power Query. También lo podemos hacer acá a través de Clean y Trim, podemos hacer toda esa situación, pero Power Query te saca de muchos problemas, ¿sí? Entonces, miremos que cuando nosotros tenemos mucha información, sí, es verdad que en un momento dado, en un momento dado que Primavera
nos ayuda mucho, es verdad, pero cuando nosotros necesitamos más información, toma de decisiones, nos es más interesante desarrollarla a través de capturar esa información y trasladarla a Excel, no solamente para poder hacer análisis, sino para poder graficar esos análisis. Y eso también es algo que aprenderíamos en un curso donde aplicáramos Primavera para proyectos de infraestructura. ¿Sí? Es fundamental, y ya con esta termino, es fundamental que, que nosotros, cuando estemos planificando proyectos, usemos una estructura como la que están viendo ahí. ¿Sí? Los proyectos tienen un concepto de gobernanza. ¿Sí? La gobernanza es el contrato, los tipos de contrato a los cuales nos vamos a desarrollar. ¿Sí? Pero también tiene toda una estructura de planificación. ¿Cómo se va a planificar? Ese cómo hacerlo, ¿sí? Con quién hacerlo y en qué tiempo hay que hacerlo. Eso se llama planificación. Incluye todo. Uno puede hacer análisis de riesgos. Ahí uno puede modelar con Monte Carlo. Si ustedes me siguen en LinkedIn, verán que hay artículos míos donde yo les pongo elementos de Monte Carlo, de análisis de riesgos de Monte Carlo para determinar qué tipo de riesgos puede haber. Ayer precisamente recibí una llamada de unas personas que les desarrolló una planificación en marzo de este año. Yo les decía, mire, el proyecto debe estar terminando en la segunda o tercera semana de septiembre. Si se va más allá, pueden comenzar las lluvias. Y si comienzan las lluvias, finales de septiembre, principios de octubre, van a tener problemas. Ellos lo terminaron la segunda semana de septiembre. Ayer me llaman, Jair, mira, lo que tú nos dijiste sobre el clima se cumplió. Y no es que yo sea un mago, un genio, no. En Colombia existe el IDEA, el Instituto de Meteorología, donde hay bases de datos de más de 30 años de los días con lluvia, precipitaciones, y ¿qué hace uno? Capturas toda esa información, usa modelos Monte Carlo y esos modelos Monte Carlo los aplica para poder en un momento dar, decir, esta fecha puede haber lluvia. Y uno en una planificación, ustedes dirán, pero y bueno, ¿y en dónde se utiliza eso en la planificación? Pues sencillo. Aquí no, el programa no tiene esto como tiene un software como se llama Tilos, que tiene un análisis de esas restricciones, pero sí tiene las formas de hacer como una especie de cortinas donde nosotros podamos decir, mire, yo puedo poner unas alertas, y esas alertas me pueden decir, mire, en esta época va a haber algún inconveniente, no se puede trabajar o tengan cuidado. Y yo cuando imprimo esa alerta que estoy diciendo, pues obviamente va a estar ahí latente, y nosotros podemos indicarle al cliente, oye, ten presente este tipo de alertas que suceden. Todo esto lo hace Primavera, y lo podemos aprender para utilizarlo de forma un poquito más profunda. Y bueno, y si queremos guardarla, la podemos guardar hide and hold,
y me guarda esa cortina que desarrollé. ¿Sí? Entonces, también tenemos todo lo de, de las métricas. Esto es fundamental porque nosotros venimos de un modo, todos ustedes, creo que los que están aquí han oído hablar planificación, EBM, valor ganado. Pues les voy a decir algo. De 10 proyectos que manejan valor ganado, 9 lo hacen mal. 9 lo hacen mal. ¿Y por qué lo hacen mal? Porque como capturan la información, los datos, lo hacen equivocadamente. Y eso es por eso es que terminan o utilizando unos Excel o haciendo unas maromas para que eso se ajuste. Porque no es tan sencillo decir, no, es que mi sistema está desarrollado con valor ganado. Sí, vea cómo ingresa la información. Lo otro es que también tenemos que tener en cuenta, y eso es fundamental en los proyectos grandes de infraestructura o proyectos o megaproyectos, donde nosotros tengamos conceptos como CAPEX, que aquí también otra cosa importante, el CAPEX no es el presupuesto del proyecto. Eso es un error. Error que comete mucha gente. CAPEX es el capital o la inversión, pero ese no es el presupuesto del proyecto. Eso casi todo el mundo confunde ese concepto y cree que eso es lo mismo. Sí, se hace lo mismo, se hacen APU, se hace flujo de caja, se hace todo. Pero ojo, una cosa es la inversión y otra cosa es la ejecución. Y son diferentes. Y obviamente todo lo que se llaman las capacidades institucionales para poder desarrollar la actividad. Y todo esto, como se los mostré y se los demostré, pueden estar incluidos en el cronograma y pueden desarrollarse. ¿Hay alguna pregunta, algo que deseen compartir? Muchas gracias, Yair. Amigos, si tienen alguna consulta, pueden ah, habilitar sus micrófonos o si desean, pueden hacerlo mediante el chat. Vamos a estar atentos nosotros. Bueno, entiendo entonces que todo ha quedado muy claro de tu parte, Jair. Eh, Gracias por la posición, por la forma tan explicativa que has tenido de enseñarnos cómo uno se puede desenvolver en este software y repotenciar en una gestión de proyectos. ¿Sí? Entonces, amigos, les agradecemos mucho su presencia. Te agradezco, Jair, nuevamente por tu excelente ponencia y ya los estaremos comunicando más adelante. De acuerdo. Muchas gracias, buenas noches y felicitaciones al expositor. Gracias. Hasta luego.